¿Cómo están, amigos del canal? En esta oportunidad volvemos con un nuevo video. Y nada más ni nada menos que vamos a estar hablando sobre Sylvester James. Repasaremos su historia, todo su legado que nos dejó a nivel musical y artísticamente. Pero antes de continuar te recuerdo que si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento haciendo clic abajo en suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos que vamos a estar subiendo. Inclusive también ya podés ir a ver todos los videos que tenemos, entrevistas, hablamos sobre Italo Disco, Eurodisco y mucho más. Ahora bien, vamos a hablar sobre Sylvester James. Empecemos. Sylvester James nació el 6 de septiembre de 1947 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Era el hermano mayor en una familia de clase media de 3 hijos. Recibió el mismo nombre que su padre, Sylvester. Su infancia fue muy dura. Su padre los había abandonado de muy jóvenes y su madre, Leta, quedó sola a cargo de sus 3 hijos. No fue sencillo adaptarse a esta situación. Se la pasaban de mudanza en mudanza buscando establecerse y lograr una vida permanente en algún sitio, asistiendo regularmente a la Iglesia de Dios en Cristo en el sur de Los Ángeles. Sylvester y sus hermanos la acompañaban a los servicios de la iglesia, donde desarrolló un interés particular en la música gospel. Sylvester le encantaba participar en el coro de la iglesia. Desde pequeño sufrió el acoso y la acusación de ser afeminado y homosexual, lo cual él desde joven admitió serlo y siempre defendió su forma de ser. La cuestión era que de pequeño él ocultaba su orientación. Sufrió abuso sexual por parte de un adulto miembro de la iglesia. Sufrió lesiones luego de ser abusado. A partir de ese entonces su madre supo que él era homosexual. Su vida cambió y por presiones de la iglesia misma a la que asistía, debió dejar de asistir ya para los 13 años de edad. Luego aún más se complicaron las cosas. Su madre tuvo 3 hijos más en el transcurso de su niñez con hombres distintos. Fue tan tensa toda la relación que decidió irse de la casa durante su adolescencia. Estuvo viviendo con amigos diversos por un gran periodo. A los 15 años frecuentaba bares gays y se hizo de amigos con los que conformó un grupo de baile que hacía shows en eventos privados de la alta sociedad de California. Ya en 1970 tuvo la posibilidad de mudarse a San Francisco y unirse a un grupo llamado The Coquettes, formada por un drag queen llamado Hibiscus. Con este grupo tuvo la posibilidad de adentrarse en lo que le gustaba, que era el canto. Cantaba canciones de blues y jazz. Aprovechaba al máximo su gran capacidad para el canto. Tuvo éxito con este grupo, que incluso hicieron shows en Nueva York con una parodia del casamiento de la hija de Nixon. Mezclaban actuaciones con musicales y demás. Allí tuvo la oportunidad de conocer a Andy Warhol, entre otros artistas de élite del momento. James vio que era muy exitoso lo que realizaba en el grupo, que decidió salirse y continuar su carrera en solitario. En 1972 grabó de vuelta en San Francisco su primer álbum con I.M. Records, pero a último momento el sello discográfico decidió no lanzarlo al mercado. No lo consideraban redituable. Mientras tanto se dedicó a cantar en bares con una pequeña banda por San Francisco. Incluso compartió escenarios con las The Pointer Sisters, que en ese momento no eran conocidas aún. En 1973 grabó un álbum con covers de otros artistas como Neil Young y Ray Charles, entre otros. El disco no tuvo gran éxito, pero le permitió hacer gira por Estados Unidos, lo cual no fue bien recibido en varios estados del sur por su condición sexual. Estas cuestiones mencionadas son claros ejemplos de todo lo que tuvo que padecer Sylvester, pero que lo forjaron a ser la persona que fue y que lo llevó al éxito indiscutible para fines de los 70s y la década de los 80s. Sylvester continuó trabajando con la música, cambió de bandas, logró firmar contrato como cantante solista inclusive. Conoció para mitad de los 70s a 2 mujeres que serían su sostén de allí en adelante. Esas mujeres eran Martha Wash e Isora Armstead, que en un principio eran conocidas como las 2 toneladas de diversión,
pero que luego pasaron a llamarse las Weather Girls, las cuales las conocemos por su gran hit It's Raining Men de la década de los 80. Pronto conoció a su frecuente colaborador Patrick Cowley. El sintetizador de Cowley y la voz de Sylvester probaron ser una combinación mágica y empujó el sonido de Sylvester a una dirección cada vez más bailable. Su segundo álbum como solista, Step 2, de 1978, desató dos clásicos, You Make Me Feel y Dance. Estas dos canciones se enlistaron en las tablas de popularidad americana y pasó 6 semanas en el número 1 en agosto y septiembre del 78. En 1979 ganó 3 premios Billboard y apareció en la película The Rose. En 1982 pronto consiguió un clásico High Energy con Do You Wanna Funk, el cual fue destacado en la película de 1983 Trading Places. Fue amigo cercano de otras artistas de Megaton como Linda Imperial y Jenny Tracy. También fue muy cercano con Patti LaBelle y Sarah Dash, para quien él grabó voces de apoyo en su hit de dance Lucky Tonight. Las constantes presiones de su disquera para, entre comillas, masculinizar su imagen, la orillarían a asistir a sus reuniones en completo estilo drag queen. En 1985, uno de sus sueños se hizo realidad, al ser convocado a ser vocalista de apoyo de Aretha Franklin en su álbum de regreso Who's Swimming Who. Su único álbum bajo la Warner Bros. Records fue Mutual Attraction de 1986. Un sencillo del álbum Someone Like You se convirtió en el segundo éxito número 1 de Sylvester en las listas de popularidad dance de los Estados Unidos. Y destacó el arte de la portada bajo las manos de Kate Haring. Por desgracia, él tenía mucho para darnos artísticamente, pero por cuestiones de la vida misma y por culpa de SIDA, Sylvester James murió en San Francisco el 16 de diciembre de 1988. Tenía 41 años. Su buena amiga Jenny Tracy se hizo cargo de él antes de morir. Como pudimos observar, no tuvo una vida fácil, relaciones familiares complicadas, adolescencia complicada, etc. Sin dudas, Sylvester James fue uno de los primeros que empezó a generar conciencia en la sociedad con respecto a la orientación sexual de las personas y de cómo se percibían. Su talento único e inigualable nos llevó muy lejos, y eso junto con el resto es lo que hace que hoy en día lo sigamos recordando por lo que fue y lo que generó artísticamente y socialmente. Como mencioné con anterioridad, un gran artista de la música disco y el high energy. Vamos a repasar un poquito su discografía. Tenemos el álbum Sylvester del sello Fantasy del año 77, Step 2 también de Fantasy del 78, Living Proof, que era más que nada música en vivo, también del mismo sello Fantasy del año 79. También tenemos del mismo año el álbum Stars. Después pasamos a 1980 del sello Fantasy Sell My Soul. Luego tenemos del año 81 Too Hot to Sleep. All I Need ya para 1982 del sello Megaton Records. Call Me de 1983 de Megaton Records. M1015 del año 84. Mutual Attraction de Warner Bros. Del año 86. Tenemos singles como Down, Down, Down del 77, Over and Over, Dance, You Make Me Feel, Stars, Body Strong, You're My Friend, Can't Stop Dancing, Don't Stop, I Need You, Be With You, Do You Wanna Funk, Trouble in Paradise, Tell Me, Band of Gold, Taking Love Into My Own Hands, Rock the Box, Menergy, una obra maestra de Patrick Cowley, y mucho más. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Quiero que me dejes en comentarios cuál es tu canción favorita de Sylvester, si tenés alguna anécdota o curiosidad que quieras compartir.
Te recuerdo por último que si no estás suscrito al canal puedes hacerlo en este momento haciendo clic en suscribirse en el botón que está abajo de este video y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos. Vamos a tener a futuro más entrevistas, curiosidades e información que te voy a estar compartiendo. Sin duda es uno de mis preferidos, amo casi todas sus canciones, tiene una voz única y como bien mencioné, de la mano de Patrick Cowley hizo un trabajo que vale oro y que va a perdurar para siempre en el mundo de la música. Así que sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video. Saludos a todos los fans de la música de los 80s y 90s. Chao, chao.